15, versículos del 29 al 39. Hace 8 días hablábamos acerca del gran milagro que Jesucristo hizo a una mujer que tuvo fe, ¿se acuerdan? A esa mujer que le dijo a Jesucristo, no importa, ¿verdad? Como diciendo, no importa, aún los perros, ¿verdad?, comen de las migajas, o los perrillos comen de las migajas que caen sobre la mesa de sus amos. Tuvo una gran fe y Jesucristo le dijo, grande es tu fe, mujer, hágase como tú, como quieras. Así que hoy vamos a hablar del capítulo 15, del 29 al 39, y le he titulado a esta predicación, ¿podrá Dios traer pan a mi mesa en el desierto? Escucha esta pregunta que te estoy haciendo, lanzando en este día. Estamos viviendo, ¿no es cierto?, épocas a veces de crisis. ¿Tú has pasado crisis en tu vida? Sí, ¿no? ¿Alguna vez en tu vida, hermana Teresa o hermanos que están aquí, alguna vez en tu vida te has sentado a la mesa y dices, no tengo que comer? Yo sí. Alguna vez me he sentado y digo, Señor, ¿qué voy a comer hoy? Voy al frigorífico y lo abro y está vacío. Bueno, gracias a Dios tú no, ¿verdad? Pero cuando uno pasa esos momentos, uno puede pensar y decir, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no tengo que comer? Pero Dios está ahí, Dios te bendice y te ayuda, ¿verdad, Antonio? Así que, ¿podrá Dios traer pan a mi mesa en el desierto? Ese es el título de la predicación. Y vean lo que dice la Biblia del versículo 29 al 39. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí. Quiero decirles, hermanos, que el mar de Galilea es un mar pequeño que está rodeado por algunos montes, ¿verdad? Y se le acercó mucha gente que traía consigo, escuchen, cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y les pusieron a los pies de Jesús, y dice la Biblia, y los sanó. Jesús los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Quiero comenzar explicando lo siguiente. Antes de que Jesús haga el gran milagro, como lo hizo unos días anteriores, de alimentar a más de 5,000, ahora Él va a alimentar a más de 4,000 personas. 4,000 solamente contando a los hombres. Pero antes de comenzar, quiero decirles que Jesús estaba cansado. Porque dice la Biblia en el versículo 29 que pasó Jesús de allí y vino junto al mar y subiéndose al monte se sentó. Yo te puedo hacer una pregunta muchas veces, ¿por qué nos sentamos? Porque estamos cansados, ¿no? ¿Y por qué estás cansado? Porque lo más seguro es que has estado caminando, has estado trabajando. Esto nos enseña, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo era un hombre trabajador. Nuestro Señor Jesucristo tenía muchas tareas diarias y Él estaba cansado como hombre que era, como Dios hecho carne, como hombre que era. Jesús estaba cansado, por eso se sentó, era normal, porque era humano también. Pero mucha gente se le acercó, dice el versículo 30, que se le acercó mucha gente. Eso significa que Jesucristo tenía que atender a muchas personas. Trabajar con personas, hermano, no es fácil. ¿Me escucha? Trabajar con personas no es fácil. ¿Sí? Por ejemplo, tú puedes trabajar en un lugar donde tú trabajas con la pared, ¿no? ¿Me explico? Y la pintas. Pero si la pintas mal, la pared no te va a decir, oye Antonio, ¿por qué me estás pintando mal? ¿O sí? Las paredes no hablan. Tú puedes hacer lo que quieras, le doy una patada, a lo mejor le doy un trancazo, ¿verdad? Y no me va a decir nada la pared, tal vez digas, pero ¿qué ejemplo pone? Lo que quiero decir es que trabajar con personas es difícil, porque a veces, ¿verdad?, traen diferentes cosas en su corazón. Pero Jesús trabajó y Jesús hizo un gran milagro. Dice la Biblia que venían cojos, venían ciegos, venían mudos, venían mancos, y a todos estos Jesús los sanó. Amén. Jesucristo, hermano, dice la Biblia que después de que los sanó, dice el versículo 31, que la gente glorificó a Dios
y se admiró de lo que Dios hacía. Yo te hago una pregunta: si tú vieras a paralíticos andar, a ciegos ver, ¿me explico? ¿No te admirarías? ¿Sí o no? ¿Te admirarías, sí o no? Claro, ¿verdad? Si tú vieras esos grandes milagros que el Señor hizo en aquella época, creo que todos nos hubiéramos asombrado. Aquí la palabra admirar significa extraordinariamente impresionado. Esta gente estaba extraordinariamente impresionada, es decir, grandemente estaban fuera de sí, maravillados al ver las grandes maravillas de Dios. Y hermanos, la gente empezó a glorificar a Dios. Y quiero decir lo siguiente, por lo que dice más adelante que voy a leer. Cuando tú estás a gusto en un lugar, ¿qué pasa? ¿Te quieres ir? No, ¿verdad? Por ejemplo, gracias hermana Tere, ¿a usted le ha tocado, por ejemplo, ir de vacaciones a un lugar que le gusta mucho y que nada más va a estar 3 o 4 días, y cuando se va a ir, que dice, ay, quisiera quedarme aquí otra semana más, ¿no? O quisiera quedarme un mes? ¿No está pasando eso a ti, Antonio? Cuando uno está a gusto, cuando uno está alegre, ¿no? Cuando uno está contento y uno está relajado y está viendo cosas maravillosas, ¿no le gustaría a uno quedarse más tiempo ahí? Yo he ido a lugares muy maravillosos aquí en España, en México, donde me gustaría haberme quedado más tiempo, porque está hermoso y porque puedo contemplar las maravillas de Dios. De igual manera, esta gente que estaba aquí con Jesús no se quería ir, Antonio, no se quería ir. ¿Sabes, Antonio? Me pasa, yo creo que eso le pasa a veces a tus hijos, que les gusta escuchar la palabra de Dios, les gusta estar aquí con nosotros. Y yo creo que los niños son muy sinceros. Si hay una persona en el mundo que son muy sinceros, son los niños, ¿no? Y los niños, yo creo que sienten también que se quieren quedar más tiempo. Y eso es normal. Eso es normal. Cuando a uno le gusta estar en un lugar, lo tratan bien, lo aman, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Te quieres quedar más tiempo, ¿no? Dice la Biblia en el versículo 32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Ah, caray, ¿por qué? Dice, porque ya hace 3 días, escucha eso, ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. La palabra desmayar significa no sea que pierdan fuerza y se caigan ahí y les pase algo. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo. Mira el corazón de Jesús. Jesús se da cuenta de algo que sus discípulos no se habían dado cuenta y que otros no se habían dado cuenta. Lo más seguro, hermanos, aunque la Biblia no lo dice, es que ellos pasaron tanto tiempo con Jesús que lo más seguro que su lonche se les acabó, ¿no? Las provisiones que traían se les acabó, se les terminaron, porque a lo mejor ellos pensaban estar solamente un rato, pero ya llevaban 3 días con Jesús. Y Jesús se da cuenta que hay gente que no ha comido, y Jesús se da cuenta que se han acabado, ¿verdad?, las provisiones, porque están en medio de un desierto, dice la Biblia, vamos a ver más adelante. Pero dice la Biblia también, hermanos, que lo más seguro, ¿verdad?, por lo que acabo de leer, es que ellos habían quedado fuera de su despensa, de su comida, y estaban en el desierto. No había ahí donde comprar cosas. Usted bien sabe que en un desierto no hay nada, ¿verdad? Está todo árido. Así que la gente tenía 3 días y estaban en un lugar inhóspito. Dice el versículo 31, ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Yo ya te lo comenté, pero lo quiero volver a preguntar. ¿Por qué la gente no se quería ir con Jesús? ¿Por qué la gente duró 3 días con Jesús y quería seguir estando con Jesús? Porque Jesús es un gran maestro. Porque Jesús da palabras, ¿verdad?, de aliento, ¿no, hermanos? Porque Jesús estaba sanando, hermano José. Porque Jesús estaba haciendo grandes cosas, ¿no cree? Y la gente quería estar con Jesús. A pesar de que la gente no comía, hermanos, escucha,
escucha esto, algunos no, ya se les había acabado la comida y no tenían que comer. Ellos querían seguir estando con Jesús. Ellos querían seguir ahí. Pero ve lo que pasó, versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron, aquí está, hermano, aquí vamos a aprender una mala actitud que nosotros no debemos de imitar. Pero los discípulos le dijeron a Jesús, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para sacar a una multitud tan grande? Para saciar, a una multitud tan grande. Fíjate lo que dicen los discípulos. Se le están diciendo al Señor Jesucristo, oye Jesús, tú bien sabes que estamos en un desierto y aquí no hay dónde ir a comprar. ¿Saben una cosa, hermanos? Ahí les faltó fe a los discípulos. Ahí se les olvidó que el Señor los había sacado de tempestades, que el Señor ya había alimentado a 5,000 personas, que el Señor había sanado a la hija de la mujer de Cananea, ¿te acuerdas? Endemoniada. Todo esto se les olvidó. Y eso nos enseña algo a nosotros. Así somos nosotros también a veces. A veces a nosotros se nos olvida que Dios ha sido bueno con nosotros. Se nos olvida que Dios nos ha sacado de muchos desiertos. Pero dice la Biblia más adelante, voy a continuar. Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Tenían 7 panes y pocos pececillos. Aquí está el dilema, hermano. Solamente habían pocas cosas para alimentar a más de 4,000 personas, por lo que dice más adelante en el versículo del 37 al 39, dice la Biblia que Jesús alimentó a más de 4,000 personas. Era insuficiente para alimentar a 4,000. A ver, amigo y hermano que estás aquí, ¿se puede alimentar a 4,000 personas con 7 panes y algunos pececillos? No, ¿verdad? Humanamente hablando es imposible. Pero déjame darte rápidamente 3 ejemplos en la Biblia de gente que pasó lo mismo que le pasó a esta gente y que a Jesús. ¿Te acuerdas de Noé? Noé es un gran ejemplo de fe y es un gran ejemplo de hacer de nada, hacer cosas grandes. La Biblia enseña en el libro de Génesis capítulo 6, del 6 al 9, que Dios le encomendó a Noé que mandara a hacer una arca, una gran arca. Se dice, hermanos, que las dimensiones del arca eran del tamaño de, por ejemplo, para que te des un ejemplo, como del tamaño del estadio del Málaga. Así de grande era el arca. Si tú mides, sacas las conclusiones del arca. Era grandísimo para meter a las especies, ¿verdad? A los animales de toda especie. Y dice la Biblia que el Señor le dijo, Noé, ve y constrúyeme esto. Pero tú te puedes imaginar la grande obra que Dios le pidió a Noé. Y Noé, por lo que dice la Biblia, Noé la tuvo que construir solo. Porque dice la Biblia que nadie le creía. Solamente sus hijos y sus nueras le creyeron. Así que tuvo muy poca ayuda, hermano. Nos vuelve a enseñar el Señor que con poco, el Señor puede hacer ¿qué? Cosas grandes. Noé hizo una gran arca, hermano José, pero un hombre hizo esa gran arca. La pregunta que nos podemos hacer, ¿de dónde sacó el dinero? ¿De dónde sacó la madera? ¿Quién le ayudó? ¿Te fijas? Dios puede hacer cosas grandes con cosas pequeñas que nosotros tenemos. También Abraham, hermano, otro gran ejemplo de fe fue Abraham, que es conocido como el padre de la fe. Abraham, el Señor le pidió que saliera de su tierra y de su parentela y le dijo, y vete a España, vete a México. Así le dijo, no. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 12 del 1 al 3, le dijo, sal de la tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¡Wow! Imagínate, Antonio, que Dios te diga, agarra tu furgoneta, tu camioneta, tu coche, súbete, móntate con tu esposa y tus 3 hijos y vete a donde yo te voy a llevar. Y tú dices, pero mi GPS no sabe dónde está ese lugar, ¿verdad? Mi GPS no sabe dónde está ese lugar. Pues Abraham salió y Dios lo bendijo. Y dice la Biblia que hizo y fuese padre de mucha gente. También otro gran hombre fue Moisés. Moisés
Y cuando Moisés estaba enfrente del mar rojo, dice la Biblia que un gran ejército los perseguía. El ejército más poderoso de aquella época, el egipcio, el de Egipto. Y dice la Biblia que en ese momento Moisés tenía que hacer algo, tener fe. Y el Señor le dijo que extendiera su brazo, su mano, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Con su vara. Y el mar rojo, ¿qué pasó? Se abrió. Y hoy en día, Antonio, hoy en día hay pruebas y han encontrado restos fósiles, ¿verdad? De que en el mar, ¿verdad? Ese mar rojo hubo, ¿verdad? Un gran ejército egipcio que se quedó ahí ahogado, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el pueblo de Israel pasó en seco, pero cuando el ejército de los egipcios venía, en ese momento Dios cerró el agua y estos hombres murieron ahí. Dios hace cosas grandes, hermanos. Pero nosotros somos como los discípulos muchas veces y le preguntamos a Dios, ¿de dónde tenemos tanto en el desierto para saciar a una gran multitud? Los discípulos les faltó madurez, les faltó fe, porque el Señor puede hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Mira, vamos a leer estos dos pasajes, que es donde saco aquí también el tema, el título de la predicación. Ve al Salmo 78, no pierdas Mateo, y ve conmigo al Salmo 78, versículos 19 y 20. En el Salmo 78, versículos del 19, 18, 19 y 20, la Biblia nos enseña, hermanos, que el pueblo de Dios anduvo peregrinando por muchos años, ¿se acuerdan? Cuando Dios saca cuando Dios saca a Israel de Egipto, el pueblo de Dios camina por 40 años en el desierto. 40 años en el desierto, ¿me estás escuchando? ¿Y cómo fueron alimentados estas grandes multitudes? Por Dios. Y vean lo que dice la Biblia, lo que la gente se preguntaba en el versículo 18, 19 y 20. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, esto le dijeron a Dios, ¿podrá poner mesa en el desierto? Ve, hermano, ve la incredulidad de los israelitas. Le preguntaron a Dios, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Y van del 20, he aquí, ha ido la peña y brotaron aguas, como diciendo, ve, Dios ha hecho milagros, te ha dado agua. Y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Hermano, ¿cuál es la respuesta? Sí, Dios puede, ¿no es cierto, hermano? Los israelitas le preguntaron a Dios, hermano José, ¿puede Dios hacer una mesa con pan aquí en medio del desierto? ¿Y cuántas veces nosotros le preguntamos a Dios, ¿podrá Dios darme de comer? Israel estaba hablando contra Dios, estaba murmurando y estaba cuestionando el poder de Dios. Algunas veces también nosotros hemos cuestionado a Dios, ¿verdad? Cuando las cosas no nos salen bien, decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Pero Dios está ahí, hermanos. Dios hizo grandes cosas durante esos 40 años en el desierto. ¿Te acuerdas qué cosas hizo Dios? Dice la Biblia que Dios les daba por la mañana al caminar una nube que los protegía del sol, y por la noche, que en el desierto hace frío, tú lo sabes, Dios les daba una columna de fuego para que tuvieran calor. ¿Quién puede hacer esas cosas solamente? Dice la Biblia que la gente en 40 años su calzado no se acabó, sus ropas no se envejecieron. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Solo Dios hace ese tipo de cosas, hermanos. Por eso, pero la gente era muy incrédula y la gente retaba a Dios, la gente le preguntaba a Dios, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y la respuesta es, sí, hermano, Dios puede poner mesa en el desierto. Dios le dio codornices al pueblo de Israel en el desierto, ¿te acuerdas? Y Dios les mandó un alimento que se llamaba maná, ¿te acuerdas? El maná. Y se dice, hermanos, que el maná era como una hojuela de maíz, como una hojuela, ¿me explico? Que tiene todas las cosas que necesita una persona para
poder vivir todos los nutrientes. A veces pensamos que si no comemos carne o no comemos fruta nos vamos a morir. Pero hermano, hay gente que puede sobrevivir viviendo solamente con lo esencial. Así que la Biblia nos enseña, Dios sí pudo hacerlo y lo hace hoy en día. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Cuando nosotros pensamos humanamente y con la carne y con la mente que tenemos, llegamos a la conclusión y decimos no se puede. Y por eso esta gente, vamos a regresar al libro de Mateo 15, los discípulos dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? Dios sí puede hacerlo. Y Dios hizo algo que a lo mejor a ti y a mí no nos hubiera gustado. Vean lo que pasa, versículo 35. Y mandó, ¿verdad?, Jesús a la multitud que se recostase en tierra. Hermanos, tal vez tú hubieras pensado, en vez de que Jesús mandara gente a la ciudad por pan y pescados a pescar, ¿por qué manda a que se sienten? ¿Te fijas? Las maneras que Dios actúa a veces no son las mismas maneras que nosotros pensamos. Dios hace cosas muy diferentes a las que tú y yo podríamos hacer. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Te acuerdas en la Biblia, en Josué capítulo 6, cuando los muros de Jericó fueron caídos, derribados por Dios? Dice la Biblia que la forma en que los muros de Jerusalén fueron derribados es de que, ¿te acuerdas? Es de que dice la Biblia que el ejército y 7 sacerdotes con 7 bocinas tocaban alrededor de la ciudad y lo hicieron por 7 días. Y el séptimo día lo hicieron 7 veces. Y al final de las 7 veces gritaron, el Señor nos ha dado la ciudad, ¿verdad? Y dice la Biblia que esa ciudad se derribó. Tal vez tú digas, ¿qué estás diciendo, pastor? ¿Qué estás diciendo, Daniel? Una muralla tan grande como la muralla de Jericó, como la ciudad de Jericó, se cayó solamente con cantar y con alabar a Dios, y Dios lo hizo, sí. No tuvieron que usar fuego, no tuvieron que usar otras cosas, sino solamente fe, confianza en el poder de Dios. Y eso es lo que nos falta hoy en día, hermanos. Jesús solamente le dijo, manda a la multitud de discípulos que se recuesten en la tierra, Así que, hermanos, nuestra mente es tan corta y tan incrédula que a veces no cree en las cosas grandes que Dios hace. Yo me maravillo, yo me admiro cómo Dios me ha sostenido en España estos 5 años, hermanos. Dios nos ha ayudado hasta este momento. Tenemos un lugar donde nos podemos reunir y lo tenemos legalmente, todo está legal, tenemos los papeles, tenemos un lugar donde nos podemos sentar, ¿no? Tenemos varias cosas que Dios nos ha dado. Y ayer que estábamos aquí, estaba con mi familia y veía las sillas y veía todo lo que teníamos y pensaba y decía, no cabe duda, Dios, que tú eres grande. Porque ¿quién nos ha dado todo esto? Yo te voy a decir una cosa, yo no lo he puesto ni en el bolsillo, Dios lo ha provisto, Dios nos lo ha dado. Tú ya llegaste, te sientas, pero créeme, hermano, todo lo que tenemos Dios lo ha provisto. Por eso la pregunta que Israel hizo a Dios era una pregunta muy ingrata. ¿Podrá Dios poner pan en el desierto en mi mesa? Sí, Dios puede. Dios puede darnos lo que necesitamos, hermano. Pídele a Dios. Si tú tienes un problema, si tú tienes algo que dices, es que no sé quién me puede ayudar, Dios nos puede ayudar. Dios ha hecho cosas tan grandes. Así que, hermano, vean lo que dice más adelante, versículo 36, y tomando los que 7 panes. Nota, el número 7 es el número perfecto, pero ellos tenían esa perfección ahí. 7 panes, y con 7 panes y con pocos pececillos dio gracias. Ahí está para que veas.
Antes de comer hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Antes de que te lleves un bocado a tu boca, dale gracias a Dios. Lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Te fijas, hermano? Y vean lo que dice el 37. ¿Y comieron quiénes? ¿Quiénes comieron? Todos. ¿Y nada más comieron? Y se saciaron. Yo quiero decirte una cosa. ¿Alguna vez tú has ido a un lugar que te invitan y que solamente te dan un bocadillo bien pequeño y dices, eso no me llena, no me satisface? Y vas a tu casa y comes más, ¿no? Porque tu estómago te pide más a lo mejor. Dice la Biblia, hermano, que esta gente no solamente comió, sino que se satisfizo, se sació. Y hermano, eso nos habla de lo que Dios hace en nuestras vidas espiritualmente también. Dios nos da en abundancia. Dios nos llena y nos hace que estemos satisfechos de todo con lo que Él nos da. Dice la palabra de Dios entonces que comieron, se saciaron, y no solamente eso, nota, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. 7 peces, 7 canastas, la perfección de Dios en este milagro. Dios hace cosas que no entendemos, hermano. ¿Cómo tú conoces un restaurante que tenga pocos pececillos y que tenga 7 panes y que alimente a más de 4,000 personas? Se oye, no, Antonio, no se oye un poco hasta como, pero ¿qué me estás diciendo, no? Eso no puede ser posible. La lógica dice eso, la mente dice eso, lo natural dice eso, pero la pregunta aquí es, Antonio, ¿puede Dios dar de comer en el desierto? Y la respuesta es sí, pudo. 40 años, hay pruebas. ¿Pudo Dios alimentar a esta gran multitud, más de 4,000, porque dice que solamente se contaban a los hombres? Sí, pudo. Se llenaron 4,000 personas. Ve el versículo 38. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Quiero decir lo siguiente para terminar. El mundo no lo va a entender y el mundo no puede dar solución, la lógica tampoco, pero Dios sí puede. Lo que el mundo y el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Todos comieron, todos se llenaron y aún sobró. Hermanos, hoy en día tenemos que levantarnos y seguir adelante como Jesús. Escucha lo siguiente: la solución del problema es hacer un lado nuestro ego, hacer un lado nuestros métodos y dejar que Dios lo haga como Él solo lo puede hacer. A veces decimos, pero ¿a qué lío me has metido, Dios? Es lo que decía Israel. Cuando Israel salió de Egipto y entró al desierto, Israel decía, pero Dios, ¿por qué me has metido a este lugar donde no hay que comer? No, Dios no te mete un lío. O puedes decirle lo siguiente: si Dios te mete un lío, Dios te da la salida, Dios te da el pan, Dios te da la solución. Porque Dios es así. ¿Cuántas veces Dios quiera, Dios puede hacerlo? ¿Cuántas veces Dios quiera ayudarte, Dios lo va a hacer, porque Él sí puede? Dice la Biblia, entonces despidió a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. El Señor siguió su camino después de alimentar a esta gente y siguió haciendo lo mismo. Siguió sanando gente, ¿verdad? Siguió haciendo la predicación de la palabra y el Señor siguió obrando. Hermanos, Dios siempre ha podido alimentarnos y darnos. Y como dice también otro pasaje de la Biblia, de aquella viuda de Sarepta, que su harina no cesaba ni su aceite, ¿se acuerdan? El Señor también puede hacer así de nuestra despensa, de nuestra casa, ¿verdad? De nuestro
frigorífico, que siempre haya que comer. Nosotros le damos gracias a Dios, hermanos, en mi familia, porque siempre, como dijo la hermana, tenemos ahora siempre que comer. Gracias a Dios. Hermanos, Dios bendiga su palabra y Dios nos enseñe y nos dé sabiduría de aprender de que si Dios nos metió en algo, Dios nos va a sacar de eso. Si Dios nos llevó a un lugar, Dios nos va a dar la solución. No como la que yo quiero, no como la que la lógica o yo espero, pero Dios nos va a sacar adelante. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias porque tú haces maravillas. Te damos las gracias, Señor, porque nosotros somos ingratos como ese pueblo de Israel que no creía y que te retaba y te preguntaba, ¿podrá Dios dar pan en la mesa en el desierto? Dios lo hizo. Dios alimentó no solamente a 40 años allá en el desierto, sino Dios alimentó en un desierto a más de 4,000 personas. ¿Podrá Dios bendecir este lugar? Claro que sí. Pedimos bendición, pedimos ayuda, Señor, para que en este lugar vengan más personas, vengan a conocer de tu poder, vengan a conocer las maravillas que tú haces. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a entonar un canto. Un canto que va con lo que acabo de predicar, que se llama, y podemos preguntarnos, ¿puede hacerlo otra vez? Claro que sí, el Señor puede hacerlo otra vez. Los judíos se preguntaban, ¿puede el Señor traer pan a mi mesa en el desierto? ¿Y qué hizo, hermano? Sí lo hizo, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios. Cambia
Vamos a terminar pues. Señor, pues gracias a Dios por tu palabra. Gracias Dios porque tú puedes hacerlo otra vez. Bendice tu palabra que no regrese vacía. Y gracias por los hermanos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento antes de que se vayan.